El comandante Jake Miller se paró en el puente de la nave insignia humana, la Defiant, y miró fijamente el mensaje que acababa de llegar. El holograma azul mostraba a un alienígena con 4 brazos y piel morada. Su voz era fría y exigente. «Humanos de la Tierra», dijo el alienígena. «Tienen 30 días para responder a nuestra oferta final. Denos los 3 mundos que nos arrebataron. Dejen de construir nuevas colonias. Acepten su lugar bajo las reglas del Consejo Galáctico. Si se niegan, destruiremos sus naves y tomaremos sus mundos por la fuerza». El mensaje terminó. Jake miró a su tripulación por el puente. Todos tenían la misma mirada preocupada en sus rostros. El Consejo Galáctico tenía 12 especies alienígenas diferentes. Habían gobernado el espacio durante miles de años. Nadie les había dicho que no antes. La DRA. Lisa Taylor se acercó a Jake. Era la experta en alienígenas de la nave. «Comandante, tenemos que hablar de esto», dijo en voz baja. Jake asintió y fueron a su oficina privada. Lisa se sentó y abrió su tableta. «El Consejo está muy enojado esta vez», dijo. «No solo nos amenazan. Lo dicen en serio». «Dime lo que sabes», dijo Jake. Lisa le mostró fotos de diferentes extraterrestres. «El Consejo tiene 12 especies. Los morados que enviaron el mensaje se llaman Hegemony. Creen que son mejores que todos los demás. Han estado a cargo del Consejo durante 500 años. Señaló otra imagen. «Estos son los Kmore. Parecen gatos gigantes que caminan sobre 2 patas. No les gusta mucho la hegemonía, pero siguen las reglas del Consejo». «¿Y los demás?», preguntó Jake. «Algunos son fuertes luchadores. Algunos son buenos construyendo cosas. Algunos son muy inteligentes. Pero todos siguen las órdenes del Consejo. Nadie se ha negado nunca a obedecerlas». Jake se frotó la frente. «Y ahora quieren que renunciemos a 3 mundos enteros». «Sí, New Texas, Liberty Prime y Haven. Los mundos coloniales tienen 2 millones de colonos humanos. El Consejo dice que esos mundos pertenecen primero a otros extraterrestres. Pero los encontramos vacíos». Jake dijo: «Los extraterrestres abandonaron esos mundos hace cientos de años». Lisa asintió. «Eso es lo que hace esto tan difícil. Al Consejo no le importa si los mundos estaban vacíos. Digamos que una vez que una especie alienígena reclama un mundo, este le pertenece para siempre». De vuelta en la Tierra, el presidente Rick Adams estaba teniendo la misma conversación con sus asesores. Estaban sentados en la sala de situación de la Casa Blanca, mirando el mismo mensaje alienígena. El general Pete Clark golpeó la mesa con el puño. «No podemos renunciar a esos mundos. Millones de nuestra gente viven allí. Construyeron casas, granjas y ciudades». La secretaria de Estado Amy Foster negó con la cabeza. «Pero si luchamos contra el Consejo, perderemos. Tienen naves de 12 especies diferentes. Solo tenemos naves humanas». «¿Cuántas naves tienen?», preguntó el presidente Adams. El general Clark miró sus notas. «Nuestros espías dicen que hay unos 3000 buques de guerra. Tenemos 800. Sus naves también son más grandes y más fuertes que las nuestras». Amy Foster se inclinó hacia adelante. «Señor, tenemos que negociar. Tal vez podamos quedarnos con uno de los mundos. O tal vez podamos llegar a algún tipo de acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó el presidente. «Nos convertimos en un miembro junior del Consejo. Seguimos sus reglas, pero nos dejan conservar algunas de nuestras colonias. Es mejor que la guerra». El general Clark se puso de pie. «Miembro junior significa que nos convertimos. Sus esclavos nos dicen a dónde podemos ir y qué podemos hacer. Ningún humano aceptaría eso». Presidente Adams guardó silencio un buen rato. Finalmente habló. «¿Y si no negociamos en absoluto?». Ambos asesores lo miraron fijamente. Sir Amy dijo: «¿Y si simplemente decimos que no?». «No hay negociaciones. No hay tratos. No hay reconocimiento de su autoridad en absoluto». El general Clark sonrió. «Me gusta, pero seguro que significa guerra». «Tal vez», el presidente dijo, «o tal vez significa algo más». ¿Alguien ha ignorado alguna vez al Consejo antes de que Amy revisara su ordenador? «No, señor, todas las especies se han unido al Consejo o han sido destruidas por ellos. Nadie se ha negado nunca a hablar con ellos». De vuelta en la Defiant, Jake Miller estaba hablando con sus oficiales de tripulación. Se sentaron alrededor de una mesa en la sala de reuniones de la nave. «¿Qué creen que deberíamos hacer?». Jake les preguntó. El teniente Ben Rodríguez habló primero.
Señor, el Consejo cree que son dueños de toda la galaxia. Tal vez sea hora de que alguien les diga que no. La ingeniera jefe Carol Witte asintió. Nuestra gente en esos mundos no se irá sin luchar. De todos modos ahora ven esos planetas como su hogar. El Dr. Taylor miró preocupado. Pero si luchamos, mucha gente morirá. Humanos y extraterrestres. Tal vez no tengamos que luchar, dijo Jake. Tal vez simplemente nos neguemos a jugar a su juego. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carol. Piénsalo. Ay. El poder del Consejo viene de que todos crean que están al mando. ¿Qué pasa si ya no lo creemos? Ben sonrió. ¿Quieres decir que simplemente los ignoramos? Fingimos que no existen. Algo así. No los atacamos. No negociamos con ellos. Simplemente seguimos haciendo lo que estamos haciendo y los tratamos como a cualquier otro extraterrestre hostil. Su cabeza. Eso nunca se ha intentado antes. No sabemos qué pasaría. Jake se puso de pie. Bueno, estamos a punto de descubrirlo. Estoy recomendando a la Tierra que rechacemos su ultimátum por completo. Sin negociaciones, sin reconocimiento de su autoridad. Nada. 2 días después, el presidente Adams tomó su decisión. Llamó a sus asesores de vuelta a la sala de crisis. Ya me decidí. Dijo, haremos algo que ninguna especie ha hecho antes. Le diremos al Consejo Galáctico que no reconocemos su autoridad sobre los humanos. No negociaremos con ellos. No lucharemos contra ellos a menos que nos ataquen primero. Simplemente los ignoraremos por completo. El general Clark sonrió. Esto es lo más valiente que los humanos han hecho o lo más estúpido. Amy Foster palideció. Señor, esto podría iniciar una guerra que destruya a toda nuestra especie. El presidente Adams asintió. Sí, podría. Pero vivir como esclavos podría ser peor que morir como humanos libres. Envíen el mensaje al Consejo. Díganles que la humanidad rechaza su ultimátum y todo contacto futuro con ellos. El mensaje se envió ese mismo día. Fue breve y simple. La especie humana no reconoce la autoridad del Consejo Galáctico sobre los asuntos humanos. Rechazamos su ultimátum. No vuelvan a contactarnos. El Consejo Galáctico nunca había recibido un mensaje como ese antes. La primera vez en 1000 años que alguien simplemente les había dicho que no. Una palabra tan simple. Estaba a punto de cambiar todo en la galaxia. El embajador Zeke Stala de los Hegemony miró fijamente el mensaje humano por 10ª vez. Sus 4 brazos morados temblaron de ira. En sus 300 años de vida, nunca había visto algo así. Ninguna especie se había negado siquiera a hablar con el Consejo Galáctico. Convocó una reunión de emergencia de las 12 especies del Consejo. La gran sala de reuniones en el mundo natal del Consejo no había visto tal caos en siglos. Representantes de diferentes especies alienígenas se gritaban unos a otros en sus propios idiomas. «Orden, orden», exigió Cestella. «Debemos decidir qué hacer con los humanos». El representante de Ctmore, un alienígena alto y felino llamado Grester, se puso de pie. Su pelaje estaba erizado de ira. «Nos insultaron a todos. Deberíamos enviar nuestras flotas para aplastarlos inmediatamente». Pero Velma, el ser de cristal que habló por la especie Bort, hizo un sonido diferente. Era como campanas de viento en una tormenta. Esperen, ¿alguien ha preguntado por qué hicieron esto? Ninguna especie se niega a negociar. Debe haber una razón. Cistella se entrecerró. La razón no importa. Desafió al Consejo. Si los dejamos salirse con la suya, otras especies podrían pensar que pueden hacer lo mismo. Lejos de la reunión del Consejo, el capitán Ben Rodríguez observaba cómo se desarrollaba el caos desde su nave, la Pioneer. Estaba atracado en la estación Nexus, el mayor puesto comercial del espacio neutral. La estación albergaba extraterrestres de docenas de especies diferentes. Ben caminó por el pasillo principal de la estación y vio algo que nunca había visto antes. Los extraterrestres discutían entre sí en las calles. Algunos gritaban sobre los humanos, otros tomaban partido. Se detuvo en un bar donde los extraterrestres de diferentes especies solían sentarse juntos pacíficamente. Hoy, la mayor cantidad de extraterrestres se sentó a un lado de la sala. Los Ctmore se sentaron al otro lado. Todos los demás parecían nerviosos. El camarero era un extraterrestre de 6 brazos llamado Tex. El capitán Rodríguez dijo en voz baja, «Las cosas se están poniendo mal aquí. La mitad de mis clientes piensan que los humanos son héroes. La otra mitad piensa que están locos». «¿Qué crees que Ben?», le preguntó a PTX.
Limpió un vaso con 2 de sus brazos, mientras los otros 4 seguían trabajando. Creo que los humanos hicieron algo que nadie esperaba. El Consejo ha estado diciéndoles a todos qué hacer durante tanto tiempo que la gente olvidó que podían decir que no. Ben pidió una bebida y escuchó las conversaciones a su alrededor. En una mesa, 3 alienígenas diferentes estaban discutiendo. Los humanos son tontos, dijo un comerciante de hegemonía. El Consejo los destruirá, tal vez, respondió un pequeño alienígena peludo que Ben no reconoció. Pero, ¿y si no lo hacen? ¿Y si ganan los humanos? Un guerrero Katmori se rió. ¿Cómo pueden ganar? Tienen menos naves que nosotros. Los ojos del pequeño alienígena brillaron. Tal vez ganar no se trate de tener más naves. Tal vez se trate de algo más. Ben terminó su bebida y salió del bar. Mientras caminaba de regreso a su nave, vio algo que lo impactó. Un grupo de alienígenas sostenía carteles que decían apoyen la independencia humana en varios idiomas diferentes. Mientras tanto, en la colonia humana de Nueva Texas, la gobernadora Carol Witte estaba lidiando con el pánico. Su oficina estaba llena de colonos preocupados que habían escuchado sobre el ultimátum del Consejo. La gobernadora dijo un granjero, ¿vamos a tener que abandonar nuestras casas? Carol negó con la cabeza. Nadie se va. La tierra lo ha dejado claro. No reconocemos la autoridad del Consejo sobre nosotros. Pero, ¿y si atacan?, preguntó otro colono. Antes de que Carol pudiera responder, el almirante Tony Green entró en la habitación. Era el comandante militar de este sector del espacio. Entonces peleamos, dijo simplemente. El colono parecía asustado. El almirante Green continuó. Pero no creo que llegue a eso. El Consejo está teniendo sus propios problemas ahora mismo. ¿Qué tipo de problemas?, preguntó Carol. Nuestros espías nos dicen que las especies del Consejo están discutiendo entre sí. Algunos quieren atacarnos inmediatamente. Otros quieren esperar y ver qué pasa. Algunos incluso se preguntaban si el Consejo debería existir. De vuelta en él. Reunión del Consejo, la discusión había empeorado. Las 12 especies se dividieron en grupos diferentes. La Hegemony y sus aliados querían una guerra inmediata con los humanos. Los Ktori querían esperar y prepararse mejor. Algunas especies más pequeñas hacían preguntas que incomodaban a todos. ¿Por qué tenemos derecho a decirles a otras especies dónde pueden vivir?, preguntó Reptile, que hablaba por los insectos cefrianos. Zixella estaba furiosa. Porque así ha sido siempre. El Consejo mantiene el orden en la galaxia. Pero, ¿qué pasa si algunas especies no quieren nuestro orden? Uptel continuó. Los humanos construyeron sus colonias en mundos vacíos. No lastimaron a nadie. Grester de los 14 grunó. Dejamos que los humanos se queden con esos mundos. ¿Qué sigue? ¿Empezarán todas las especies a ignorar nuestras leyes? Vela, el ser de cristal, volvió a emitir su sonido de campana. Tal vez eso no sería tan malo. ¿Cuándo empezamos a pensar que éramos dueños de toda la galaxia? La sala de reuniones estalló en caos. Especies que habían sido aliadas durante siglos ahora se gritaban entre sí. Cistala intentó para restaurar el orden, pero fue inútil. 3 días después, ocurrió algo sin precedentes. La cuarta especie anunció que retiraba su apoyo a las acciones militares contra los humanos. Dijeron que querían estudiar la situación con más cuidado. En cuestión de horas, 2 especies más lo siguieron. Los pequeños, pacíficos y gentiles, dijeron que no participarían en ningún ataque contra humanos. Las especies de marea que habitan en el océano dijeron que eran neutrales en el conflicto. Cista estaba desesperada. Envió mensajes urgentes a todas las especies restantes. Debemos permanecer unidos. Si mostramos debilidad ahora, todo el Consejo colapsará. Pero sus palabras tuvieron el efecto contrario. Los Kmore comenzaron a preguntarse por qué siempre seguían el liderazgo hegemónico. Algunas de las especies más pequeñas comenzaron a preguntarse por qué necesitaban un consejo en la Tierra. El presidente Adams estaba recibiendo informes sobre el caos. El general Clark le trajo la información más reciente. Señor, está funcionando mejor de lo que esperábamos. El Consejo se está desmoronando. 3 especies se han negado a luchar contra nosotros. 2 más están haciendo preguntas sobre la autoridad del Consejo. Los Kmore están hablando de desafiar el liderazgo hegemónico. El presidente Adams sonrió. Al negarse a jugar su juego, los hemos obligado a examinar las reglas y aparentemente no lo hacen. ¿Les gusta lo que ven? ¿Cuál es nuestro próximo movimiento?
El general Clark preguntó, «¿Seguimos haciendo exactamente lo que estamos haciendo?» «Nada. Los ignoramos por completo y continuamos construyendo nuestras colonias. Dejemos que resuelvan sus propios problemas». De vuelta en la estación Nexus, el capitán Ben Rodríguez estaba viendo las noticias de toda la galaxia. Llegaban informes de protestas en varios mundos. Algunos extraterrestres exigían más libertad del control del Consejo. Otros pedían que el Consejo se disolviera por completo. Los mensajes del camarero llegaron a la mesa de Ben. «Capitán, he estado pensando en lo que hicieron los humanos. ¿Qué hay de eso? Tal vez decir que no nos sea la parte difícil. Tal vez la parte difícil sea creer que tienes el derecho a decir que no en primer lugar». Ben asintió. Los humanos les recordaron a todos que el poder del Consejo solo existe porque la gente cree en él. Quítenle esa creencia y lo que queda. Nada. Tech dijo solo 12 especies que creen que son mejores que todos los demás. Mientras Ben se preparaba para salir de la estación, notó algo interesante. El apoyo de los manifestantes por la independencia humana había aumentado en número. Ahora había extraterrestres de 8 especies diferentes sosteniendo carteles y coreando lemas sobre libertad. El Consejo Galáctico había gobernado el espacio durante 1000 años. Pero en solo una semana, la simple negativa de la humanidad a reconocer su autoridad había iniciado algo que podría cambiarlo todo. El Consejo estaba descubriendo que el poder basado en el miedo y la tradición era mucho más frágil de lo que jamás habían imaginado. Y esto era solo el comienzo. Habían pasado 6 meses desde el mensaje de la humanidad al Consejo Galáctico. La galaxia había cambiado de maneras que nadie esperaba. La capitana Susan Lee estaba de pie en el puente de su nave de reconocimiento, la Ranger, observando algo que también debería haber sido imposible. Enormes flotas alienígenas se enfrentaban en el sistema Centuri. A un lado estaban las naves púrpuras de la Hegemony. Al otro lado estaban las elegantes naves negras del Actmore. Ambas flotas tenían sus armas encendidas y listas para disparar. «Capitana», dijo su oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo conversaciones de batalla de ambas flotas. Parece que realmente van a luchar entre sí». Susan negó con la cabeza con asombro. «Hace 6 meses, estas especies eran aliadas. Ahora están a punto de comenzar una guerra». La lucha comenzó sin previo aviso. Rayos de energía púrpura salieron disparados de la hegemonía. Naves que golpean los agujeros negros de las naves de Actmore. Los alienígenas felinos respondieron con sus propias armas enviando corrientes de plasma al rojo vivo a sus antiguos aliados. Susan observó cómo se desarrollaba la batalla en sus pantallas. «Sácanos de aquí», ordenó, y envió un mensaje a la Tierra. «Diles que el Consejo Galáctico acaba de comenzar a luchar contra sí mismo». En la Tierra, el Dr. Alex Turner ya no era el embajador de la humanidad ante el Consejo Galáctico. No tenía sentido tener un embajador. Cuando te negaste a hablar con la gente con la que se suponía que debías negociar. En cambio, se había convertido en el observador de la Tierra. De la política galáctica. Alex se sentó en su oficina leyendo informes de inteligencia de toda la galaxia. La situación era peor de lo que nadie había imaginado. El Consejo Galáctico ya no solo discutía. En realidad, están librando guerras. Entre sí. Los Tmoria desafiaron formalmente el liderazgo de la hegemonía. Se lo dijo al presidente Adams a través de una videollamada segura. Afirman que la hegemonía ha sido corrupta durante siglos. El presidente Adams parecía cansado. El estrés de los últimos 6 meses lo había envejecido. ¿Qué pasa con las otras especies? Es un caos, respondió Alex. La gente de cristal, los Bord, han declarado neutralidad completa. No ayudarán a ninguno de los bandos. Los Ceprians están pidiendo independencia del Consejo. 3 especies más pequeñas ya han abandonado el Consejo por completo. ¿Y los humanos? Alex sonrió por primera vez en semanas. Esa es la parte interesante. Mientras el Consejo se desmorona, nos estamos expandiendo más rápido que nunca. Hemos establecido 5 nuevas colonias en los últimos 6 meses. Nadie nos detiene. Porque están demasiado ocupados peleándose entre sí. Mientras tanto, en la colonia humana de Nueva Texas, la gobernadora Carol Witte lidiaba con un problema muy diferente. Refugiados alienígenas llegaban a su colonia pidiendo ayuda. La gobernadora dijo que necesitaba ayuda. Hay otra nave solicitando permiso para aterrizar. Esta tiene a Cepri y familias a bordo.
Carol miró por la ventana de su oficina, hacia la plataforma de aterrizaje. Pudo ver 3 naves alienígenas que habían llegado la semana pasada. Todas llevaban familias que huían del caos en el espacio del Consejo. «Déjenlos aterrizar», dijo. «Pero asegúrense de que entiendan nuestras reglas. Traten a todos por igual aquí, pero no reconocemos la autoridad de ningún gobierno sobre nosotros». La nave Cepran aterrizó con un golpe suave. Carol fue a conocer a los refugiados. Personalmente, parecían asustados y cansados. Su líder, una mujer llamada Rixtey, se acercó a Carol con cuidado. «Gobernadora Witte, solicitamos santuario. Nuestro mundo está siendo atacado por fuerzas hegemónicas. Dicen que traicionamos al Consejo al pedir la independencia». Carol asintió. «Pueden quedarse siempre que sigan nuestras leyes y respeten nuestra soberanía. Pero tengo que preguntar. ¿Por qué viniste a nosotros? Hay otros mundos a los que podrías haber ido». Los ojos compuestos de Rexel parecieron brillar. «Porque ustedes, los humanos, hicieron algo que nunca creímos posible. Dijeron que no al Consejo y lo decían en serio. Nos mostraron que su poder era solo una ilusión. Por toda la galaxia, la guerra se extendía. La hegemonía había dividido sus flotas para luchar contra los Tmore y para reprimir las rebeliones en sus propios mundos. Los Tmore luchaban por mantener el control de su territorio, mientras también luchaban contra la hegemonía. Pero la mayor sorpresa vino de una fuente inesperada. Las especies de marea que vivían en los océanos de Waterworlds anunciaron repentinamente que se unirían a la guerra. No para ayudar a la hegemonía ni a los Ketmai, sino para luchar por su propia independencia. El almirante Tony Green estaba monitoreando la situación desde su nave de mando en el nuevo sistema Texas. Su oficial de comunicaciones le trajo los últimos informes. «Señor, la especie del título acaba de atacar 3 bases militares del Consejo. Están exigiendo el derecho a gobernarse a sí mismos sin la interferencia del Consejo». Tony silbó suavemente. «¿Cuántas especies están luchando ahora?» 7, señor. Cada día empeora. Tony pensó en la situación. ¿Sabes qué es lo más extraño? No estamos luchando contra nadie. Solo estamos aquí sentados, expandiendo nuestro territorio mientras la galaxia entera se desgarra a nuestro alrededor. En el mundo natal del Consejo, el embajador Zist Tala intentaba desesperadamente mantener unidos a los miembros restantes del Consejo, pero era una batalla perdida. La Gran Cámara del Consejo, que una vez albergó a representantes de 12 especies, ahora solo albergaba a 6. «Debemos unirnos contra la amenaza humana». Ella suplicó a las especies restantes que causaron todo este caos. Reptail de los Ceprians no estuvo de acuerdo. «Los humanos no causaron nada. Solo nos mostraron lo que ya sabíamos en el fondo. El Consejo se construyó sobre el miedo, no sobre la cooperación». Vela, el ser de cristal, hizo su sonido de campana. «Los humanos nunca nos atacaron. Nunca nos amenazaron. Simplemente eligieron no reconocer nuestra autoridad. Si eso fue suficiente para destruir el Consejo, entonces tal vez el Consejo merecía ser destruido». Dela estaba furiosa. «Estás hablando de abandonar 1000 años de paz galáctica». «Paz». Reptail rió amargamente. «¿A esto lo llamas paz? Hemos estado esclavos, fingiendo ser libres. Los humanos nos recordaron cómo es la verdadera libertad». La reunión terminó con 3 especies más retirándose del Consejo. Solo la hegemonía y 2 de sus aliados más cercanos permanecieron. Esa noche, la coronel María Santos dirigía una misión de reconocimiento al sistema Kepler. Era un hermoso sistema estelar con 4 planetas habitables, perfectos para la colonización humana. Hace 6 meses, el Consejo habría reclamado estos mundos para sí mismo o se los habría dado a una de sus especies miembro. Ahora, las naves de María se movían por el sistema sin ninguna interferencia. «Ferencia no quedaba nadie para detenerlos», dijo su navegante. «Coronel, estamos detectando señales interesantes del 4º planeta. Parece que podría haber ruinas de una antigua civilización». María sonrió. «Entonces las estudiaremos y aprenderemos de ellas. Eso es lo que hacen las especies libres. Exploran y descubren. No solo siguen órdenes de un consejo distante». Cuando las naves de María entraron en órbita alrededor del 4º planeta, recibió un mensaje de la Tierra. Las naves mercantes humanas informaban que comerciantes alienígenas se acercaban directamente a ellas pidiendo hacer tratos sin la participación del Consejo. El viejo sistema se estaba desmoronando.
Las especies que se habían visto obligadas a comerciar solo a través de los canales aprobados por el Consejo ahora estaban haciendo sus propios acuerdos. Los ceprianos querían comprar tecnología humana. Los gentiles querían establecer relaciones diplomáticas directas. Incluso algunas Cati contactaban en secreto con comerciantes humanos en la Tierra. El presidente Adams se reunía de nuevo con su gabinete. La situación había cambiado drásticamente desde que decidieron rechazar el ultimátum del Consejo. Señor, dijo el general Clark. Nuestra última información dice que la alianza militar del Consejo ha terminado. La hegemonía está luchando. 3 guerras diferentes. Los Kmore están perdiendo el control de sus territorios exteriores. Las especies más pequeñas luchan por la independencia o intentan mantenerse neutrales. La secretaria de Estado Amy Foster parecía asombrada. Destruimos el Consejo Galáctico simplemente ignorándolos. El presidente Adams asintió lentamente. Resulta que su poder se basaba en que todos creían que tenían que obedecer. Y una vez que demostramos que se podía simplemente negar, otros comenzaron a cuestionar por qué ellos también obedecían. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento?, preguntó el general Clark. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Ayudemos a los refugiados que vienen con nosotros. Comerciamos con cualquiera que quiera comerciar de forma justa, exploramos nuevos mundos y construimos nuevas colonias, y nunca dejamos que nadie nos diga qué podemos y qué no podemos hacer. El Consejo Galáctico, que había gobernado el espacio durante 1000 años, se estaba desmoronando. De sus cenizas nacía algo nuevo. Una galaxia donde las especies podían elegir su propio camino, hacer sus propios acuerdos y vivir de acuerdo con sus propios valores. Y todo había comenzado con una simple palabra humana: no. 1 año después del rechazo de la humanidad al Consejo Galáctico, algo asombroso estaba sucediendo. El capitán Steve Murphy estaba en el puente de mando de la nave humana. Independencia del crucero, pero no estaba solo. Junto a él estaban el comandante Rick Stay de los Ceprians y el capitán Blue Wave de la especie Taidel. Eran la primera flota de patrulla conjunta en la historia galáctica. No una flota unida por órdenes del Consejo, sino una creada por especies que eligieron trabajar juntas como iguales. Independencia de naves humanas. Esta es una nave mercante. Comercio pacífico. Se escuchó una voz por la radio. Estamos siendo atacados por asaltantes. Por favor, ayúdennos. Steve miró a sus compañeros alienígenas. ¿Qué piensan? Los ojos compuestos de Estelle brillaron con determinación. Los gentiles pidieron nuestra protección. Dimos nuestra palabra. Blue Wave, cuya piel azul ondulaba como el agua, asintió. En los viejos tiempos, el Consejo habría preguntado qué beneficio había en ayudar. Ayudamos porque es lo correcto. Las 3 naves se movieron hacia la batalla. La nave mercante pertenecía a los gentiles, una especie pacífica que parecía flores andantes. Estaban siendo atacados por asaltantes de la hegemonía que aún creían que podían tomar lo que quisieran. Este es el capitán Murphy de la flota compacta humana, anunció Steve en un canal abierto. Están atacando una nave bajo nuestra retirada de protección. Inmediatamente, los asaltantes de la hegemonía rieron. Humanos, ustedes no son el Consejo. No tienen autoridad aquí. Tienes razón, Steve. Respondió. No somos el Consejo ni nada mejor. Somos amigos que ayudan a amigos. La batalla fue corta. La flota alienígena humana conjunta trabajó en conjunto a la perfección. Las naves humanas proporcionaron fuego de cobertura, mientras los cazas zaporianos usaron su velocidad para desactivar los motores de los asaltantes. Las naves metálicas usaron sus escudos avanzados para proteger la nave mercante. En cuestión de minutos, los asaltantes huían. La nave mercante estaba a salvo. Gracias, dijo el capitán de la nave del Gentil. El antiguo Consejo habría exigido un pago por protección. No pediste nada, sonrió Steve. Pedimos amistad que vale más que el dinero. En la Tierra, la embajadora Ellen Craig se reunía con representantes de 6 especies alienígenas diferentes. Todos querían lo mismo, unirse a lo que la galaxia llamaba el Pacto Humano. Ofrecemos asociación, no membresía. Ellen explicó a los alienígenas reunidos: no queremos gobernarlos. Queremos trabajar con ustedes. Un alienígena alto y delgado llamado Bexar habló. Representaba a los bailarines del cielo, una especie que vivía en ciudades flotantes y atmósferas de gigantes gaseosos. Pero, ¿cómo se toman decisiones sin una autoridad central? ¿Cómo se resuelven las disputas? Ellen sonrió. Hablamos. Negociamos.
Encontramos soluciones que funcionan para todos. Si no podemos llegar a un acuerdo, acordamos estar en desacuerdo y seguir siendo amigos. El concepto era extraño para los extraterrestres que habían vivido bajo el gobierno del Consejo durante siglos. Pero también era atractivo. Las especies que se habían visto obligadas a obedecer todas las órdenes del Consejo estaban descubriendo la alegría de tomar sus propias decisiones. Mientras tanto, la general Linda Pierce trabajaba en algo que habría sido imposible bajo el antiguo sistema. Estaba entrenando a las primeras unidades militares integradas de la historia galáctica. Los soldados humanos trabajaban junto a guerreros ceprianos y defensores con título. Compartían sus conocimientos, tácticas y tecnología. A diferencia de la rígida jerarquía del Consejo, donde algunas especies se consideraban superiores a otras, todas las voces eran escuchadas y respetadas. Dijo el general teniente Danny Foster, un ingeniero humano. Los ceprianos nos han mostrado cómo mejorar nuestros generadores de escudos en un 30%. ¿Y qué les hemos enseñado?, preguntó Linda. Nuestras técnicas de reparación. Sus naves ahora pueden reparar los daños de batalla el doble de rápido. Linda asintió con aprobación. Así es como funciona la verdadera cooperación. Todos dan algo y todos ganan algo. El éxito del pacto humano estaba atrayendo la atención de fuentes inesperadas. En el mundo acuático de Taí del Prime, se habían establecido campos de refugiados para extraterrestres que huían de las guerras en curso. En el antiguo espacio del Consejo, la doctora humana Dra. Kate Williams estaba trabajando. En uno de estos campamentos, ella trató heridas de una docena de especies diferentes. Aprendiendo biología alienígena en el trabajo. Saider trabajó con médicos ceprianos y curanderos de títulos. El Dr. Williams dijo, un joven niño hegemónico que había huido con su familia de la guerra. ¿Por qué nos ayudan? No somos de su especie. Kate sonrió y vendó suavemente el brazo herido del niño. Porque están heridos y podemos ayudar. Esa es una razón. Suficiente. La madre del niño, una mujer hegemónica de parentesco púrpura, escuchó la conversación. Se acercó a Kate con lágrimas en los ojos. Mi especie enseñó que éramos superiores a todos los demás, pero ustedes, los humanos, ayudan a todos por igual. Me he equivocado en muchas cosas. El antiguo Consejo Galáctico se había construido sobre la idea de que algunas especies eran mejores que otras. El pacto humano estaba demostrando que la cooperación funcionaba mejor que la dominación, pero no todos estaban contentos con los cambios. En el mundo natal de la hegemonía, lo que quedaba del Consejo se reunía en una sesión de emergencia. Solo 3 especies aún apoyaban el antiguo sistema. El embajador Zixel parecía mayor y más cansado que nunca. Los humanos han corrompido la mitad de la galaxia con sus ideas sobre igualdad y cooperación. Grester Dectmore. Estaba más furioso que nunca. Roban nuestros legítimos territorios y ponen a nuestros súbditos en nuestra contra. Pero incluso entre los leales al Consejo había dudas. Quizás, dijo Mortix del elenco de Warrior. Deberíamos considerar por qué tantas especies prefieren el camino humano. Zixella se volvió contra él furiosamente. Traicionarías todo lo que hemos construido. Sobreviviría. Mortex respondió. Con calma. El viejo camino está muriendo. Aquellos que se adapten vivirán. Aquellos que no lo hagan, se extinguirán. La conversación fue interrumpida por noticias urgentes. 3 mundos más habían declarado su independencia del gobierno del Consejo y solicitado protección del pacto humano. De vuelta en la colonia humana de Nueva Texas, la gobernadora Carol Witte estaba lidiando con un problema muy diferente al que tenía hace un año. En lugar de colonos humanos preocupados, su oficina estaba llena de representantes alienígenas que querían establecer acuerdos comerciales. La gobernadora dijo Vela, el ser de cristal que había dejado el Consejo hace 6 meses. Mi gente desea establecer una embajada permanente en su mundo. ¿Por qué aquí?, preguntó Carol. Porque aquí es donde todo empezó. Cuando ustedes, los humanos, dijeron que no al Consejo, nos enseñaron que podíamos decir no también. Este mundo representa la libertad para millones de seres en toda la galaxia. Carol sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Una sencilla colonia agrícola se había convertido en un símbolo de independencia para toda la galaxia. El ingeniero Danny Foster estaba trabajando en el proyecto más ambicioso de la historia de la humanidad. Junto con científicos alienígenas de 4 especies diferentes, estaba construyendo una nueva tecnología que ninguna especie podría haber creado sola.
Las matrices cristalinas de Ceprian se combinaron con sistemas de energía de mareas y tecnología informática humana. Le explicó al presidente Adams por videollamada: «Estamos creando algo revolucionario». «¿Qué es exactamente?», preguntó el presidente. «Comunicación más rápida que la luz a través de toda la galaxia. En lugar de que los mensajes tarden meses en cruzar el espacio, llegarán instantáneamente y compartiremos la tecnología libremente con todos los miembros del pacto». El presidente Adams se sorprendió. El Consejo impidió que las especies trabajaran juntas de esta manera. Temían que la cooperación amenazara su poder. Danny respondió: «Tenían razón en tener miedo». Al final del año, el pacto humano había crecido de una especie a 8. Las especies miembro compartían tecnología, se defendían mutuamente de las amenazas y trabajaban juntas en proyectos que beneficiaban a todos. El comercio floreció a medida que las especies trataban directamente entre sí. El arte y la cultura se difundieron a medida que los extraterrestres compartían libremente su música, literatura y tradiciones. Lo más importante es que los conflictos se resolvieron mediante la negociación y el compromiso en lugar de la fuerza y la dominación. El capitán Kelly Brooks, al mando de la nueva nave de guerra humana. La Libertad patrullaba el espacio que una vez estuvo lleno de naves de guerra del Consejo. Ahora estaba lleno de buques mercantes, naves de exploración y transatlánticos de pasajeros que transportaban seres libres de viajar a donde quisieran. La capitana dijo: «Recibimos una llamada de socorro de un transporte civil de Hegemony. Están siendo atacados por piratas». Kelly no dudó. Todas las naves se movieron para ayudar. No importa de qué especie sean. Las personas en problemas merecen ayuda. Mientras la Libertad y sus naves de escolta corrían para ayudar a sus antiguos enemigos, Kelly reflexionó sobre cuánto había cambiado. La galaxia se estaba convirtiendo en un lugar donde las especies se ayudaban entre sí no porque se les ordenara, sino porque así lo elegían. Y todo comenzó cuando la humanidad simplemente se negó a que se les dijera qué hacer. 2 años después del rechazo de la humanidad al Consejo Galáctico, la capitana Kelly Brooks se encontraba en el centro de mando de la enorme nave de exploración humana Endeavour. Alrededor de ella, seres de 12 especies diferentes trabajan juntos para prepararse para la misión más ambiciosa en la historia galáctica. La capitana dijo: «El comandante Rixtay, cuya tripulación Ceprian se había convertido en la más cercana a Kelly. Aliados. Todos los sistemas están listos para la misión al espacio profundo». Kelly miró los mapas estelares en la pantalla principal. Mostraban regiones espaciales más allá de los antiguos territorios del Consejo, lugares que nunca habían sido explorados. ¿Están listos nuestros pasajeros? El Dr. Mark Johnson, el científico jefe del Compact, se acercó con una sonrisa, listo y emocionado. «Tenemos investigadores de todas las especies miembro, incluso algunos científicos de la hegemonía reformada que abandonaron su antiguo gobierno». Kelly asintió. El esfuerzo no solo conllevaba humanos. Era el hogar de seres que habían elegido la cooperación sobre el conflicto, la exploración sobre la dominación. Iban a descubrir que había más allá de la galaxia conocida en la Tierra. El presidente Adams se estaba preparando para un momento histórico muy diferente. Hoy se marcó la disolución oficial del Consejo Galáctico. Las últimas 3 especies finalmente abandonaron el antiguo sistema. «El señor», dijo el general Clark, «acabamos de recibir noticias del antiguo mundo natal del Consejo. El embajador Zist Tala se ha rendido formalmente. El gobierno de Hegemony ha colapsado». El presidente Adams sintió una mezcla de tristeza y alivio. ¿Qué pasará con su gente? Muchos están solicitando asilo en los territorios del Compact. Otros quieren empezar de nuevo. En nuevos mundos. Algunos incluso piden unirse al pacto como ciudadanos reformados. Amy Foster, quien se había convertido en la primera secretaria de Relaciones Interespecies del pacto, entró en la sala con buenas noticias. «Señor, tenemos una propuesta de los refugiados de Hegemony. Quieren establecer un nuevo gobierno democrático y piden protección del pacto mientras reconstruyen su sociedad». El presidente Adams sonrió. «Hace 2 años querían destruirnos. Ahora quieren nuestra ayuda para ser libres. Eso es lo que hace la libertad». Amy respondió: «Se propaga». En la estación lunar, la primera asamblea interespecie se reunía. A diferencia del antiguo Consejo Galáctico, donde una especie dominaba a las demás, todos los miembros tenían la misma voz. La cámara vibraba con docenas de idiomas diferentes mientras las especies debatían, discutían y llegaban a acuerdos. La embajadora Ellen Craig se dirigió a la asamblea desde el podio. «Amigos y socios, hoy celebramos no solo el fin del antiguo Consejo, sino el comienzo de algo mejor.
Una galaxia donde ninguna especie gobierna a otras. La multitud estalló en vítores, clics, chirridos y campanadas. Las especies que habían sido enemigas ahora trabajaban juntas en proyectos que beneficiaban a todos. El estatuto del pacto es simple. Ellen continuó. Membresía voluntaria, representación equitativa, ayuda mutua y el derecho de cualquier especie a irse si así lo desea. No estamos construyendo un imperio. Estamos construyendo una familia. Maya, el ser de cristal, dio su aprobación. Los humanos nos enseñaron que la verdadera fuerza proviene de la elección, no de la fuerza. Lejos de las celebraciones, la almirante Grace Thompson se preparaba para la misión más importante de la humanidad hasta el momento. La nave de exploración Endeavour estaba lista para abandonar el espacio conocido y descubrir qué había más allá de los antiguos territorios del Consejo. Dijo la almirante, la capitana Kelly Brooks por él. Sistema de comunicación. Estamos listos para partir. Destino, los confines lejanos. Aproximadamente 50.000 años luz más allá de cualquier civilización conocida. Grace sonrió con orgullo. Lleve consigo las esperanzas de 16 especies, capitán. Muestre al universo lo que la cooperación puede lograr. Mientras él, Endeavour activaba sus motores más rápidos que la luz, seres de toda la galaxia observaban el lanzamiento en sus pantallas. La nave representaba todo lo que el pacto humano representaba, cooperación en la exploración y el coraje para enfrentar juntos lo desconocido. La DRA. Kate Williams, ahora directora médica del pacto, estaba a bordo del Endeavour, trabajó junto a los investigadores de títulos de biólogos ceprianos e incluso excientíficos de hegemonía que habían abrazado la nueva forma de pensar. El médico dijo que su asistente, una joven y suave llamada Bloom de Multiecies Medical Bay, está lista. Podemos tratar las lesiones por 23 sistemas biológicos diferentes. Kate se maravilló de lo que habían construido el viejo consejo que especies separadas temían que la cooperación amenazara su control. En cambio, crearon maravillas que nunca imaginaron. A medida que el esfuerzo desaparecía en un espacio inexplorado, la vida en los antiguos territorios del Consejo continuó mejorando. Las rutas comerciales que habían sido controladas por los burócratas del Consejo ahora estaban abiertas a todos. El arte, la música y la literatura fluían libremente entre los mundos. En Nueva Texas, la gobernadora Carol Witte organizaba el primer festival cultural interespecies. La colonia que una vez temió la invasión del Consejo ahora era un centro de civilización galáctica. La gobernadora dijo que el joven Tom Michen, un niño humano que había nacido en la colonia, ¿por qué el Consejo quería arrebatarnos nuestro mundo? Carol sonrió y se arrodilló al nivel del niño. Porque pensaban que eran dueños de todo en la galaxia. Olvidaron que nadie puede ser dueño de un lugar donde las personas libres han elegido vivir. El festival fue un éxito más allá de los sueños de cualquiera. Los humanos bailaron al ritmo de la música cefrí. Los artistas de las mareas crearon esculturas de agua que contaban historias de la antigua tierra. Los gentiles compartieron poesía que hizo llorar de alegría a seres de una docena de especies. En el antiguo consejo, cámaras ahora convertidas en museo. Los visitantes podían ver exhibiciones que mostraban el contraste entre las costumbres antiguas y las nuevas. La rígida jerarquía del consejo se exhibía junto a imágenes de la cooperación voluntaria del pacto. Una joven higemaní llamada Zara guiaba los recorridos por el museo. Era solo una niña cuando cayó el consejo y había crecido en la nueva galaxia. Aquí es donde mi especie una vez afirmó gobernar sobre todas las demás, dijo a un grupo de visitantes. Pensábamos que el poder significaba controlar a los demás. Los humanos nos mostraron que el verdadero poder proviene del trabajo en equipo. Un turista humano de edad avanzada preguntó, ¿extrañas los viejos tiempos cuando tu especie estaba al mando? Zara pensó por un momento. Gobernábamos en los viejos tiempos, todos éramos esclavos de un sistema que aplastaba la creatividad y la cooperación. Ahora todos somos libres de convertirnos en lo que elijamos ser. Mientras tanto, en las profundidades del espacio inexplorado, el Endeavour hizo su primer gran descubrimiento. La capitana Kelly Brooks se paró en el puente mirando algo imposible. La capitana dijo, estamos detectando una estructura masiva más adelante. Parece ser artificial. En la pantalla principal había una estación espacial más grande que cualquier luna. Claramente fue construida por una especie inteligente, pero parecía ser Ab. El Dr. Johnson se unió a Kelly en el puente. Capitán,
No estamos detectando señales de vida, pero la estación aún tiene energía. Quienquiera que haya construido esto, era mucho más avanzado que cualquier especie conocida. Kelly tomó una decisión que habría sido imposible bajo el antiguo sistema de consejos. Investigamos juntos. Cada especie en esta nave contribuye al descubrimiento. Lo que encontremos lo compartimos por igual. Mientras equipos de científicos de diferentes especies se preparaban para explorar la antigua estación, Kelly reflexionó sobre el viaje que los había traído aquí. Hace 2 años, la humanidad simplemente había dicho no a la autoridad galáctica. Esa simple palabra lo había cambiado todo. Los equipos de exploración descubrieron maravillas más allá de la imaginación. La estación contenía bibliotecas de conocimiento de una civilización que había existido hace millones de años. Arte que se movía y cambiaba según en las emociones del espectador, tecnología que podría curar heridas al instante. Lo más importante es que encontraron un mensaje dejado por los antiguos constructores. Estaba escrito en conceptos matemáticos que cualquier especie inteligente podría entender. Para quienes encuentren este mensaje, léanlo. Dejamos estos regalos libremente. Úsenlos para construir una galaxia mejor que la que dejamos atrás. Recuerden que las civilizaciones más grandes no se construyen sobre la conquista, sino sobre la cooperación. El Dr. Johnson tradujo el mensaje para la tripulación. Nos están hablando, dijo con asombro. Cruza millones de años. Nos están diciendo que elegimos el camino correcto. El capitán Kelly envió un mensaje a los territorios compactos. Hemos contactado con el legado de una civilización antigua. Nos dejaron regalos y un mensaje de esperanza. El antiguo consejo habría reclamado estos descubrimientos para sí mismo. Los compartimos libremente con todos los que desean la paz. En la Tierra, el presidente Adams recibió el mensaje con lágrimas en los ojos. Encontraron exactamente lo que esperábamos que encontraran. Prueba de que la cooperación y la libertad conducen a la grandeza. La tecnología antigua se compartió libremente en todo el compacto. Dispositivos médicos que podían curar enfermedades que habían plagado a las especies durante siglos. Sistemas de comunicación que permiten a los seres compartir pensamientos y emociones a grandes distancias. Formas de arte que trajeron alegría a millones. Pero el descubrimiento más importante no fue la tecnología. Fue el conocimiento de que habían elegido correctamente. La civilización antigua había intentado el camino de la conquista y la dominación y los había llevado a la extinción. El camino de la cooperación y la libertad condujo al crecimiento, el descubrimiento y la esperanza. A medida que el esfuerzo continuó su viaje hacia lo desconocido, la galaxia que dejó atrás prosperó. Especies que habían sido enemigas se convirtieron en amigas. Mundos que solo habían conocido la guerra ahora conocían la paz. Niños. Crecí creyendo que Arrullo. La operación era normal y que la libertad era su derecho de nacimiento. Y todo había comenzado con una especie que simplemente se negó a que le dijeran qué hacer. La humanidad había dicho no a la autoridad galáctica, y al hacerlo, había dicho sí a un futuro mejor para todos. El Consejo Galáctico había gobernado a través del miedo durante 1000 años. El pacto humano prosperaría a través de la amistad durante miles más.